Damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Aquí estamos todos los que hemos logrado atravesar la avenida Arequipa, ¿no? Por la maratón, porque es un tráfico increíble los que quieren atravesar la avenida Arequipa el día de hoy. Bueno, ayer estuvimos en una reunión conjunta, 18 iglesias representadas en la sede de la iglesia del INSE, todos los que conformamos esta agrupación que se llama Net Global, 18 iglesias, 16 de Lima, el Encuentro con Dios, 2 de provincias, que hacemos juntos misiones. Un lindo tiempo y estamos justamente en este tema ya a puertas de empezar nuestro Congreso Misionero este jueves con invitados extranjeros y también nacionales en las prédicas. Y por eso el tema de hoy en nuestra serie Enviados es Enviados al Mundo. Enviados al mundo. Y cuando hablamos de enviados al mundo, yo te pediría, hermano, que tú puedas responder una pregunta de manera personal. Cuando pienso en misiones, ¿quién es mi objetivo misional? ¿Quién es? Ahora, la razón de esta pregunta obedece a tener en claro una cosa. Que misiones no trata de enfocarse primeramente en un lugar, en un país, en una locación, ¿no? Sino que lo sustancial es que cuando hablamos de misiones se trata de gente a la cual alcanzar, ¿no? Por eso cuando tratamos el tema de misiones en esencia, hay que tener en claro que son personas que no conocen aún a Cristo Jesús como Señor y Salvador, a personas que aún no han escuchado nunca el Evangelio, a personas que han escuchado un Evangelio distorsionado, a las cuales hay que alcanzar. Y es por eso que es un tema que va más allá de un asunto geográfico. Hay un orden en relación. Por eso, el quién nos debe llevar al dónde. Cuando tú dices, tengo carga por Indonesia, ¿no? Tengo carga por la India, el Perú para Cristo. Pero no es que sea el territorio peruano, es la gente que vive en el Perú. ¿No es cierto? Los hombres y mujeres son el objeto de la misión. Es a ellos a que hay que compartir el Evangelio. A ellos a quien el Señor quiere alcanzar sus vidas. Y es por eso que tenemos que tener presente esto. El quién nos llevará al dónde, y de acuerdo a eso, entonces tenemos que ver las diversas etnias que hay en el mundo. Quiero que mires la gráfica que sigue a continuación. Hay una diversidad de agrupaciones, comunidades, que son afines en su lengua, en su cultura, en sus creencias. Y entonces, más que estados, más que límites geográficos, políticos, hay una diversidad de culturas y pueblos a los cuales se debe alcanzar y que probablemente muchos de ellos no han alcanzado todavía un conocimiento de lo que dice el escrito está sobre quién es Jesús realmente. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, que es la base para el tema de hoy. Allí, en Juan 17, el apóstol Juan hace una referencia a la oración sacerdotal de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, ¿verdad? Es la antesala a la última etapa de su ministerio terrenal entre nosotros, y que en esa oración elevada al Padre inicia de la siguiente manera. Juan 17, verso 1, dice, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere esta aseveración? Y el primer punto del tema de hoy es a la razón por la que Jesús fue enviado. A la razón por la que Jesús fue enviado. Un autor desconocido dice lo siguiente: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, nos envió un Salvador. De cara a lo que venía, y está justamente en este momento en la historia, Jesús haciendo esta oración, que era esa cruz, ¿no? En la cual se forja justamente esa manifestación de amor por parte de Dios hacia el hombre.
no hace sino poner en relevancia justamente el objetivo que estaba en el corazón de nuestro Señor. Juan capítulo 17, versos 1 al 3 dice lo siguiente. Está Jesús orando y le dice al Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? La razón. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y en qué consiste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay manera de acceder a esa vida eterna provista por Dios si es que no hay un conocimiento personal, individual, justamente de quién es Dios el Padre, quién Jesucristo, el Hijo, el enviado, y el propósito por el cual vino este mundo. La irrupción de Jesús en la historia no fue circunstancial, no fue casual, no ha sido fortuita, sino fue del todo intencional. Tenemos que tener claro ello. Respondió al propósito redentor de Dios, ¿verdad? En favor de una humanidad caída. Una humanidad caída no solamente ayer, no solamente en el transcurso del tiempo de Jesús, sino es una humanidad caída hoy también, 21 siglos después de la encarnación. Es una sociedad que tiene un desconocimiento de lo que realmente dice la Escritura sobre Dios. Hay una desorientación en la forma de vivir y cómo Dios planteó que debe ser la vida del hombre. Hay una despreocupación por las cosas de Dios y por Dios mismo. Y tal vez ello lo puedas ver en tu mundo cercano. Tal vez tú conozcas a gente que está alrededor tuyo que no le interesan las cosas de Dios. Sí, yo sé de Dios, bien por ti. Qué bueno que tú creas en la religión, porque así le llaman. Yo vivo mi vida tranquilo, no le hago mal a nadie, al final son mis decisiones, las consecuencias las asumo yo, no me meto con nadie más. Ya está. Y esa gente la tenemos alrededor. Lo regular en la vivencia del ser humano de ayer y de hoy ha sido que ha aceptado una religiosidad cultural, ¿verdad? Históricamente posicionada en nuestras mentes, sea Oriente o Occidente, la religión, entre comillas, que fuese donde estuviésemos. Esto es así y así lo creímos, así crecimos, así lo aceptamos y así vivimos. ¿Por qué? Porque sencillamente desconocemos un mensaje, el mensaje de Jesucristo que está en la Escritura, tal como está aquí. El escrito está, no ha sido anunciado debidamente y en algunas ocasiones no ha sido ni siquiera anunciado todavía. Porque muchas veces el hombre, y el hombre de hoy incluso, desconoce realmente sobre su condición de cara a Dios y su destino eterno. Nosotros que estamos en la iglesia por años podemos decir, sí, esto es el ABC, pero la gente del mundo no. La gente del mundo no. La gente cree muchas cosas, pero lo que no sabe es que la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no todos seremos salvos. Pero hay gente que dice, bueno, me voy a morir, ir al cielo. Bueno, pero para que vaya bien, en todo caso, haremos la misa del mes. Y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ello. Porque ese destino eterno no se decide al mes, se decide mientras estás vivo. Y entonces tenemos que tener presente muchas veces cómo hemos llegado, cómo hemos vivido, qué hemos aprendido. Es allí entonces que se hace relevante lo que acaba de decir Jesús en su oración. Padre, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Y eso se hace imprescindible en la vida del hombre de ayer y de hoy también. Dos razones. Porque la humanidad tiene un conocimiento distorsionado realmente, producto de la religión, de la cultura, de los ritos, de las tradiciones, de las mezclas, en nuestro caso, andinas con la religión tradicional, de las creencias de la selva con la religión. Y esa mixtura hace que creamos cualquier cosa. Creo en Cristo y también en muchas cosas más. O, sencillamente, peor aún, porque en algunas latitudes incluso todavía
Hay hombres y mujeres que desconocen absolutamente, porque hay restricciones para la proclama del Evangelio, lo que dice justamente la palabra sobre quién es Dios. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿eres consciente de esta realidad? Hay gente que ha sido mal informada, mal instruida en lo que realmente dice la palabra, y entonces conoce un Dios distinto al que dice la palabra. Y eres consciente que hay algunas personas que incluso no conocen realmente las buenas nuevas. Estamos frente a una humanidad que realmente ha abandonado a Dios, porque se ha abocado a la satisfacción de aquello que deleita su corazón, sus emociones, los sensoriales. Yo me siento así y está bien, con eso basta. Pero que no tiene real conciencia de las consecuencias del destino eterno, que no sabe de esa triple muerte, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna en conjunto. Tú conocerás seguramente aquel pasaje tan conocido. ¿Cuál es el pasaje más conocido de la Biblia? ¿Te acuerdas? Juan 3. ¿Qué sigue el 3:16? El 17. 17. ¿Y qué dice el 17? Léelo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira a propósito. El que en él cree no es condenado, pero, acá hay un gran pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De allí que resulta justamente dramática esta situación de cara al futuro eterno de la humanidad que no conoce ni cree en el Señor Jesús. Jesús fue enviado por el Padre para que le conozcan ese Dios de amor, ese Dios que salva. La humanidad en pleno necesita oír el mensaje para poder creer. ¿Cómo creerán si no escuchasen el Evangelio? Salvación. Salvación de la cual necesitamos todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, salvados de la ira de Dios, producto de nuestro pecado personal, no de otro, el nuestro, el mío. Y entonces, producto de mi pecado, frente a la justicia de Dios, entonces soy condenado. Y por eso viene la redención, la salvación, que solo puede ser provista por Dios, en la persona de Jesús. Pero no solamente hay una razón por la cual Jesús fue enviado, sino también hay un a quién fue enviado. Y ese es el segundo punto, los destinatarios por los que Jesús fue enviado. Marcos 1:38, dice allí la palabra, está hablando Jesús con sus discípulos y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El anuncio de las buenas nuevas no se limitó a donde él estaba o a su casa, como nosotros podemos pensar, bueno, aquí los de casa, no, sino también a los alrededores. Y no solamente diríamos, pensando en Jesús, en los alrededores del Jordán, donde fue bautizado, o en los alrededores de Galilea, la región donde empezó su ministerio terrenal, sino que fue más allá. El envío de Jesús apuntaba a la humanidad en pleno. Por ello, que no se quedó en las sinagogas locales enseñando, sino que él estaba interesado en ir más allá, empezando por los alrededores donde estaba siempre. ¿Para qué? Para que aquellos vecinos pudieran oír el mensaje de salvación, como tal vez también tus vecinos necesiten oírlo. Quiero hacerte una pregunta, no me des la respuesta es solamente para ti. ¿Hace cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio a un no creyente? ¿Hace cuándo? La pregunta es, ¿a cuántas personas has compartido el Evangelio este año, todo este año? Llevamos la mitad del año casi. ¿A cuántas personas? No me digas número, es solo para ti, delante del Señor. Porque la tarea fue dada para la iglesia. La tarea de Jesús llevó la toma de decisiones de romper con ciertos prejuicios, ciertos status quo sociales y culturales.
Juan capítulo 4 cita una conversación. Está Jesús hablando con una mujer y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había muchos patrones que había que quebrar allí. Todos lo sabemos, culturales, de sexo, etc. Pero Jesús no mantuvo esos patrones establecidos, en este caso, por la sociedad judía, porque limitaban el que los hombres y mujeres pudiesen oír realmente las buenas nuevas, el Evangelio. Y aquello que Jesús inició indicando que el reino de los cielos se ha acercado, porque para eso vino. Todo estigma posicionado tuvo que ser dejado de lado. ¿Por qué? Porque vino con un propósito. Pero su público objetivo no solamente fueron sus connacionales, sino también los que estaban más allá de su pueblo natal, de su tierra natal, Israel. Juan 10 va a decir, otra vez el evangelista, citando a Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús era consciente que más allá del pueblo judío estaba ese pueblo gentil, con la misma necesidad de perdón de pecados, de salvación, de restauración de vidas, lo que nosotros conocemos como esa vida nueva. Había gente también más allá de ese pueblo de Israel. Por ellos también vino. Juan 6 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora, esta aseveración también coincide con esa mira al Gólgota, ese propósito redentor de Jesús, y que va en la misma línea que un día citara el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en la carta a los romanos, que dice, porque por la transgresión de Israel vino salvación a los gentiles, reconciliando Dios consigo mismo al mundo. El olivo silvestre fue injertado al olivo de Israel. Pero no solamente queda allí, somos nosotros también los enviados. Y por eso el tercer punto es, somos enviados a los mismos por los que Jesús fue enviado. Y por eso es el tema, enviados al mundo. Nosotros también fuimos enviados. Jesús sabía perfectamente que tenía que preparar a los que eran sus discípulos para cuando Él no estuviera físicamente delante de ellos. Y los preparó con un fin. Marcos capítulo 3, date cuenta, ¿qué dice? Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, apostelo, ser enviados, misioneros que tienen que llevar un anuncio, un mensaje, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Ese era el propósito, que todos sus discípulos, y como vemos allí, también los que habían de creer por la palabra de ellos, que todos estuvieran conscientes que tienen una responsabilidad. Todos seguir anunciando el Evangelio. Todos nosotros, en un sentido, también somos llamados a ser misioneros. No porque nos vayamos a Afganistán o a Pakistán o a Bolivia o a una región de Loreto, sino porque estamos llamados a anunciar las buenas nuevas a otros, empezando por los que están en casa. Un día Jesús tuvo un encuentro con un hombre que estaba poseído, endemoniado. Conoce la historia del endemoniado gadareno. Y Jesús lo libertó. Y entonces este hombre quiso ya seguirlo. Y Jesús le dijo no. Y le dio la razón por la cual no, que era con un propósito. Marcos capítulo 5 dice lo siguiente. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y entonces este hombre dice que se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús, Dios, sigue usando hombres restaurados por él, hombres y mujeres como tú y como yo, hombres y mujeres que lleven y prediquen las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. Romanos capítulo 15 dice lo siguiente. El apóstol Pablo, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,
sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Me esforcé. Habla de diligencia, habla de acción. No habla solo de estoy de acuerdo con el mensaje de Jesús, creo en Jesús, vengo a la iglesia. No, habla de que hay que hacer algo, debo ser parte. Soy también un encomendado por mi Señor para compartir las buenas nuevas, empezando por lo de casa, los vecinos y si quieres hasta lo último de la tierra. Pero sabes, no hay una inercia, hay una decisión. Sobre todo a los que aún no han decidido ni han conocido realmente el Evangelio tal como lo expone ¿quién? La Biblia. Porque muchas veces podemos decir que conocemos a Dios, pero realmente no es como lo plantea el mismo Señor en su palabra, como se ha revelado. Yo lo he contado algunas veces, no voy a entrar en detalles ahora, solamente yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio, buen colegio, que era religioso. Ahí me enseñaron toda primaria madres canadienses y toda secundaria padres españoles. Y realmente, más allá de ritos, nunca escuché el mensaje realmente del Señor. Cuando llegó quinto y secundaria, en la época de confirmación, yo decidí no confirmarme. No por un tema de rebeldía, siendo un colegio religioso, sino sencillamente porque yo no iba a hacer, esa era mi posición, hacer lo que, porque todos lo hacen, yo también lo voy a hacer, sino porque realmente yo tenía en mi corazón, yo voy a hacer algo como esto, que creo que es importante, porque realmente sepa que es lo correcto, que crea en esto. Y no fue así. Y entonces no me confirmé. Ingresé a la universidad, bueno, otra parte de mi historia que ustedes conocen poco a poco. Yo estudié ingeniería antes de estudiar Derecho. Y cuando estaba en la universidad, tuve una crisis personal muy grave. Y fue en esa crisis que justamente yo escucho el Evangelio del Señor, fuera ya del colegio. Y allí escuché realmente el Evangelio. Lo que Dios había hecho en favor mío, porque era un tema ya personal, donde yo reconocía justamente mi falta, mis pecados. Y entonces conocí realmente lo que Jesús había hecho por nosotros. Y eso es lo que necesita escuchar el hombre y la mujer, los jóvenes y los adultos mayores de hoy también. Porque creemos, por más que hemos estado imbuidos en un contexto muy religioso como el nuestro, pero realmente no hemos escuchado lo que dice la palabra sobre quién es Dios, por qué vino Jesucristo, que es la salvación. Juan 17 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, a sus discípulos. Pero date cuenta, Jesús dice algo más en esta oración. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino por quién, también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, para que todos sean uno. Y es hermoso porque está orando por la siguiente generación de creyentes, ¿te das cuenta? Y hoy también nosotros somos esos enviados porque somos la iglesia, somos los discípulos también del Señor. Y qué lindo que pudiéramos tener esa conciencia de que también el Señor está orando un día por nosotros, pero también está orando por aquellos que han de creer por la palabra que nosotros le compartamos a ellos, porque esa también es nuestra tarea. Jesús sabía perfectamente que eran sus discípulos llamados ¿a qué? A predicar, a anunciar esas buenas nuevas de redención que todo hombre, y me refiero hombre y mujer, necesita. Por eso es que somos enviados al mundo. Nosotros, su iglesia, nosotros, los discípulos del Señor, nosotros, sus hijos. En esta oración de Juan 17 se evidencia justamente el interés en el corazón del Señor por nosotros, por la humanidad, que trasciende a todo lo que tiene delante de Él, sino que nos alcanza a nosotros. Y es por eso que esta nueva generación de creyentes que fue dada después de esos discípulos, ellos también anunciaron el Evangelio y tras ellos otros y otros, y ha llegado hasta hoy. Y nosotros somos los llamados a compartir el Evangelio
a otros. Y por eso la pregunta del inicio, ¿a cuántos has compartido el Evangelio últimamente? No me respondas. Cada uno tiene su respuesta. Pero déjame decirte algo. La Gran Comisión no es una opción. La Gran Comisión es una opción para la iglesia. Y si tú eres nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios y formas parte de la iglesia de Cristo. Y tú y yo estamos llamados justamente a ponernos en riel, cumpliendo lo que es la voluntad del Padre, en línea con el propósito por el cual Jesús, el enviado, llegó a este mundo, y en el poder del Espíritu Santo, anunciar las buenas nuevas. No se trata de nosotros, se trata de Dios, sus planes, sus propósitos para el hombre. De allí entonces, y quiero terminar preguntándote, cuando pienses en un lugar como campo misionero, piensa en quien aún no ha ido el Evangelio realmente. Muchas veces decimos, yo tengo carga, ¿no? Por tal país, por Indonesia, Turquía, Angola, Pakistán. Quiere decir en la India, será para ver el Taj Mahal, ¿no? O el río Ganges. Pero no es en sí el país de la India. ¿Quién? ¿A quién apunta el Señor? A la gente. A la gente. A la gente de la India, a la gente de X, Y, Z. Pero debe empezar por nosotros, por lo que tenemos alrededor, y de allí hasta el fin del mundo. Por eso somos enviados al mundo. ¿Y empezamos por dónde? Por casa. Porque tal vez haya alguien en casa que aún no ha tomado una decisión por el Señor. Tal vez haya alguien cercano a nosotros, que déjame decirte, probablemente yo nunca pueda acceder a ellos. Dice, es que mi pastor va a predicar. No, yo no voy a llegar nunca a tu grupo. Tú vas a llegar a ese grupo. Ayer se hizo una pregunta en este evento global de NET, de estas 18 iglesias. Bueno, para la reunión que viene traigan por lo menos un invitado no creyente. Y después dijo, ¿tienen todavía amigos no creyentes, no? Porque si no, muchas veces nos hemos quedado solamente restringidos, amigos de la iglesia. Yo mantengo un chat con mis compañeros de promoción del colegio hasta ahora. Hablan mucho de política y de fútbol, pero estoy allí. Eventualmente voy a las reuniones sociales con ellos y cuido de no hacer muchas cosas que hacen ellos, pero trato de estar con ellos y participo en el chat. ¿Por qué? Porque quiero vincularme a ellos. Tengo que tener un puente para tener con gente no creyente. Ellos saben que soy pastor. Trato de guardar mi testimonio. Tengo otro chat con mis compañeros mis amigos de adolescencia del barrio, aquí donde yo vivía, aquí en Surco. Y nos reunimos, incluso han tenido una reunión esta semana. Yo no pude ir, pero han tenido, vente a la reunión, Juan, por aquí, ya está. Y siempre tenemos que tener oportunidades para compartir el Evangelio con quien aún no conoce realmente de las buenas nuevas. Sí, oye, ¿cómo existe? ¿Cómo es así que eres pastor? ¿Por qué eres evangélico? Y siempre hay un motivo, siempre hay alguna pregunta que sale, que da pie para que podamos compartir nuestra fe. Piensas en un lugar como campo misionero. Piensa en quien aún no escuchó el Evangelio. Y tal vez tú dices, empezando por casa, ya todos escucharon. Pero a veces hay un testimonio, que es la palabra no verbalizada, sino la de los hechos, la de tus acciones, la de tus palabras en casa, nuestro comportamiento, que son un testimonio vivo. Con Katy, por ejemplo, tenemos un tema también allí, ser testimonio con nuestras hijas. Esta semana fue el cumpleaños de mi hija menor y salí a comer con ella y pudimos conversar muchas cosas. Y era interesante ver su perspectiva nuestra como familia y mía, ¿no? Cómo me veía a mí ella. Y fue un lindo tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo te ven a ti en casa? ¿Qué eres creyente en la casa? ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos? Y entonces estamos llamados tal vez a hacer algunos ajustes, algunas correcciones, a dejar de hacer algo incorrecto para hacer lo correcto. Y por eso yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos un instante antes de terminar. Y puedas pensar en 3 personas, porque yo no estoy en tus chats grupales, ni soy amigo de tus amigos no creyentes, pero tú sí. Y cierra tus ojos un instante y piensa en 3 personas que sabes que necesitan oír de las buenas nuevas del Señor.
que las identifiques, que tengas claro que tú puedas llegar a ellos y decirle, Señor, quiero empezar a orar por estas 3 personas. Y quiero compartirles el Evangelio. Dame la oportunidad a mí de compartir las buenas nuevas a ellos. Abre puertas que nadie pueda cerrar. Dame diligencia. Ayúdame a accionar como también lo hizo en su momento Pablo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y en este tema por el cual estamos ya empezando, Señor, nuestro Congreso Misionero activamente desde el jueves. Carga tú nuestros corazones con tu propio corazón. De ver cómo tú, Señor, amas este mundo de forma tal que diste a tu Hijo, Señor, por causa nuestra. A nosotros, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu amor nos alcanzó. Pero hay hombres y mujeres todavía que necesitan oír tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a transmitirlo para tu gloria. Encomendamos nuestra vida y la vida de la iglesia, nuestras propias vidas delante de ti para que seamos un testimonio apropiado y ser luz donde hay tinieblas. Padre, te damos a ti la gloria y honra, Señor. Ayúdanos a seguir proclamando las buenas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén.